Vamos a ver el día de hoy la pregunta, o mejor dicho, la respuesta a la pregunta número 19 del catecismo. Y creo que pues se va a poner un poquito mejor. Habíamos estado viendo mucho al respecto del pecado, pero va a ser buena esta respuesta que tenemos ahora del catecismo. Pero antes vamos a ir a Dios en oración para pedir su dirección en esta tarde. Padre Santo, gracias. Gracias le damos, Señor, por este día que nos ha permitido reunirnos, Señor. Le pedimos que usted tome control de este día, de esta predicación, esta enseñanza, Señor. Pues escuchamos un tanto los ruidos de la lluvia que viene, Señor. Y pedimos que usted aquiete un poco la lluvia para alcanzar a ver esto que usted tiene para nosotros. Señor, que sea usted enseñándonos a cada uno aquí, que no sean mis palabras. Y Padre, pues denos un corazón dispuesto para aceptar su palabra, Señor. Y sabiduría, Padre, para aprender estas preguntas y respuestas que hemos tenido, Señor, que las podamos aplicar de una manera correcta en nuestras vidas, que nos sirvan para realmente testificar y tener una respuesta a quien nos lo pida, Señor. Gracias, Padre, por sus bendiciones y por tenernos en este lugar y darnos de su palabra, Padre. Todo esto pedimos en su nombre. Amén. Bien, hermanos, bueno, vamos a ver qué es la pregunta. Y la pregunta dice: ¿dejó Dios perecer a toda la humanidad en el estado de pecado y miseria? Ya venimos viendo precisamente la lección anterior hablaba del pecado y la miseria en el que queda el hombre, o no queda, en el que el pecado original puso a la humanidad. Hay un remedio a esto. Dios provee en su gracia de un redentor, y vamos a ver en la respuesta. Dice la respuesta: por la buena voluntad de Dios, desde la eternidad eligió a algunos para vida eterna. Entró en un pacto de gracia para liberarles del estado de pecado y miseria y para ponerlos en un estado de salvación por un redentor. Era un poquito difícil ordenar esto, y no porque sea difícil en sí, pero vienen otras lecciones al frente de esta respuesta que a veces es difícil no pisar sobre ellas, ¿sí? Y a veces, como entre los hermanos, platicamos un poquito de eso, y es, bueno, hecho mano de lo que ya dijeron los otros hermanos, eso está muy bien, no pasa mucho, pero a veces es difícil no mencionar lo que viene adelante. Y para ser franco, pues sí, luché un poquito para no dañar los siguientes mensajes, pero a final de cuentas está en esta respuesta. Hay mucho de qué hablar, pero vamos a tratar de ir de una manera rápida y muy concisa en lo que trata esta respuesta, ¿sí? Vamos a ver primeramente los versículos que se estarían tomando como lema, y es Efesios 1, 4 al 5, que dice así: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado. Y hay que tomar muy en cuenta esto: predestinados. No es porque vamos a quedarnos mucho ahí hablando, pero es importante: predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y luego tenemos Romanos 5:21. Ya vimos que en la respuesta anterior teníamos a Romanos también 5, y todo esto se va a ir ligando, pero ahora es Romanos 5:21. Dice: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ok, vida eterna. Y como decía, vamos a ir examinando lo que es la respuesta. Lo dividí en dos partes quizá para darle, acomodarlo mejor en mi cabeza. Y vamos a ver, la primera parte es
sería, bueno, voy a leerla. Dice, por la buena voluntad de Dios, desde la eternidad, eligió a algunos para vida eterna. Y vamos a dejarlo ahí. Y vamos a empezar a estudiar esta parte, esta porción. Quisiera que me acompañaran en sus Biblias a 2 de Tesalonicenses 2:13. Y esto, si tienen su librito, van a ver que ahí tiene como referencia en paréntesis esta cita. Y es porque hace referencia a esta primera parte. Dice así 2 de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Nuevamente vemos, hay mucho, hermanos, que estudiar aquí, pero vamos a destacar una cosa. Lo primero es analizar qué es la buena voluntad de Dios. Hay mucho que se dice allá afuera y quizá mucho que podamos tener de ideas aquí, pero principalmente lo que es la buena voluntad de Dios es su buena disposición. De entrada es algo bueno, eso lo podemos comprender. No es muy difícil de entender que una buena voluntad pues conlleva algo bueno, ¿no? Pero es su buena disposición, su buena intención. Dicho así de una manera muy directa, sin tanto trasfondo. Pero, ¿qué es la buena voluntad? Y la verdad, empecé a estudiar un poquito y debo decir que había mucha información buena, pero que va por el lado filosófico. Y a pesar de lo buena que pueda ser, le falta esa esencia, hermanos. Pero quiero leerles algo que es, bueno, más que nada dar la explicación de lo que es. Esto es de Immanuel Kant, filósofo al fin y al cabo, pero lo que él piensa de lo que es la buena voluntad, y esto es aplicado al hombre. Dice él que es la buena voluntad está ligada directamente a la intención de nuestras acciones en una manera justa. Y eso no podemos negarlo. Entonces, se liga directamente a nuestras acciones, a nuestras intenciones, pero justas solamente. Sin lugar para la vanagloria o ventaja propia. Y aquí vamos a usar un ejemplo. Y nos vamos a dirigir un poquito a la Biblia para tomar en cuenta lo que está diciendo, aunque es un filósofo, él sí se basa en principios bíblicos. Entonces, cuando actuamos en una manera correcta y justa, sin importar las consecuencias o el fin, esto sería a lo que se refiere Kant. Dice, es como si tú actuaras. Y esto ya es como un ejemplo que yo tomé, que quiero aplicar, tomando en cuenta la Biblia, es cuando tú actúas correctamente hacia la viuda y el huérfano, sin pensar en las consecuencias, en el fin que va a traer para ti. ¿Qué pasa si tú donas parte de tus ingresos a algún necesitado, al huérfano o a la viuda? ¿Qué pasa? Eso repercute en ti. Quizá no puedes tener unas vacaciones, quizá no puedes tener, tú llénalo con lo que a ti te gusta. ¿Qué pasa? Te deshaces de un gusto que tú tienes por ayudar a alguien. Y dice Kant que esto sería la buena voluntad realmente, porque existe una voluntad neutra en cierto sentido. ¿Qué sucede? Cuando tú ayudas al huérfano y a la viuda, pero no con esa disposición de hacerlo de buena voluntad, sino esperando algo de Dios, ¿sí? Hay esa ventaja de decir, bueno, yo lo hago porque en la Biblia dice que si yo ayudo a la viuda, ayudo al huérfano,
Dios me va a retribuir. Y dice Kant, no, eso no aplica, ahí ya no es tu buena voluntad. ¿Por qué? Porque se ve opacada, se ve manchada por esa mala intención, ya no es tu buena intención, ya no es con esa justicia que lo estás haciendo, no es justo en realidad, tú estás pensando en algo extra que te puede retribuir Dios, y Dios no trabaja así, hermanos, no vamos a engañar a Dios. Entonces, me gustó que este filósofo realmente hacía referencia a realmente a algo correcto, una manera buena, hablaba al respecto de la buena voluntad, pero eso era filosofía y en realidad había un pergamino, es todo un ensayo al respecto, no lo iba a leer, sin embargo, sí lo estudié un poquito nada más para hacer la referencia, pero ¿a qué se refiere aquí entonces? ¿Qué es la buena voluntad de Dios? No es esto que podemos verlo medio manchado, medio bien, medio no, no, con Dios no es así, ¿sí? O sea, con Dios su buena voluntad es perfecta y se aplica en los hijos suyos. Vamos a avanzar para ver esto. La buena voluntad de Dios está ligada directamente a su gracia que tiene para sus escogidos. Vamos a Lucas 2:13, y es una cita muy, muy conocida. Lucas 2:13 dice así: y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. La buena voluntad a la que se refiere en esta porción directamente es: Dios envió a este mundo a Cristo, envió un redentor. Entonces, ¿qué mayor buena voluntad puede tener Dios para con la humanidad? Este es el punto en la historia donde la salvación del creyente se ve personificada por fin, ¿sí? Antes de Cristo, todo era por fe en que venía un redentor. De este punto en adelante, cuando nace Cristo en este mundo, la salvación es, y hasta me atrevo a decir, palpable. Hubo quienes pudieron palpar a Cristo, ¿sí? Y de ahí para acá tenemos el testimonio perfecto, tenemos de una manera tan perfectamente expresada en la Biblia de cómo viene la salvación al creyente. Entonces, eso es la buena voluntad de Dios. Y vamos a ver qué es desde la eternidad. ¿Qué es esta eternidad? Y lo hemos estudiado antes, hemos visto en lo que fue de los días de la creación, cómo Dios creó al mundo. Y hablamos en esos días, también hablamos de la eternidad de Dios y todo esto. Entonces, ¿qué es esa eternidad? Vamos a Efesios 1:3. Nos va a hablar esta porción al respecto de la eternidad y Dios eligiendo a algunos, ¿sí? Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. Esto es bien importante, hermanos, y es a lo que se está refiriendo, desde la eternidad. Y es la eternidad pasada. Si recuerdan, estudiamos que el mundo fue creado y después el resto del universo. Entonces, cuando dice antes de la fundación del mundo, no se refiere a que en el universo se había creado el universo y después poco a poco fue creándose la tierra y, ok, entonces a Dios se le ocurrió, después que había creado el universo, se le ocurrió que en esa tierra que iba a crear, iba a generar una salvación para quienes creyeran en Cristo. No, ya había iniciado eso antes, porque el principio fue la tierra. Entonces dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos. No es el punto central, hermanos, pero Él nos escogió para algo muy importante. Dice: para que fuésemos santos, ¿sí?
y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y todo recae en Cristo. Todo va a converger en Cristo siempre. Entonces, ¿qué es la eternidad esta? Es donde vivía, donde habitaba Dios desde siempre y donde habita a la fecha. Dios no está regido por el tiempo, no está regido por espacio. Entonces, aunque son conceptos difíciles de entender, es importante, hermanos, mencionarlo para que no hagamos a Dios como uno de nosotros, pensando que Dios tiene, y lo habíamos visto antes, Dios no tiene ocurrencias que de repente, ay, se me salieron del huacal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a generar un modo para que se salve la raza humana. No, Dios ya tenía esto predestinado, Él ya había hecho un plan al respecto. Y escoger, Él eligió. Esta es una doctrina, como decía, que no a muchos les gusta, y por lo general no nos gusta porque no estudiamos, no entendemos a Dios. No es porque sea mala o porque sea muy compleja, porque en cierto sentido, hermanos, es tan sencillo. Nosotros estamos acostumbrados a una cosa. Bueno, ahorita están los Juegos Olímpicos, ¿no? Y a algunos les gusta ver un juego, algunos juegos hay diferentes, ¿no? Hay para lo que tú quieras, desde fútbol hasta lo más extremo que tú puedas pensar en cuanto a desempeño físico, ¿sí? Entonces, me hace pensar del fútbol. Hay jugadores que están dentro de la cancha y hay jugadores que están en la banca. No se puede evitar esto, hermanos. ¿Qué pasa? Se escoge entre los mejores jugadores de un país, o se supone que así es, y sacan de esos los mejores y el resto se queda en la banca. ¿Por qué? Porque queremos llegar a un fin. El fin es ganar ese partido, ganar, en fin, las medallas que se pueden otorgar en estos juegos. Lo mismo pasa en un trabajo. En los trabajos hay empleados que son destacables y van subiendo en sus diferentes áreas, que puedan desempeñar su labor. En toda nuestra vida así hay cosas. Nosotros elegimos entre una cosa y otra. Elegimos dónde vivir, elegimos trabajos, elegimos. Hay elecciones que se hacen, hay elecciones de gobiernos. Y no todos aquí pensamos igual. Uno piensa en un candidato y otro piensa en otro. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes metas, diferentes motivos que nos mueven. Entonces, ¿podemos decirle a Dios que Él no puede elegir cuando nosotros todo el tiempo estamos eligiendo? Todo el tiempo estamos escogiendo entre lo que nos conviene y lo que no. Ahora, Dios no escoge de una manera en lo que me conviene. Dios no es egoísta. Sin embargo, Dios tiene la potestad de elegir. Y ahí tenemos en la Biblia el ejemplo que se da del alfarero y el vaso. ¿Vamos nosotros a altercar con Dios al respecto? Quien no cree en Dios, de verdad no tiene, ni siquiera, el pastor hablaba de ateos en la mañana, como ni siquiera son auténticos para tenerse un nombre a sí mismos. Sin embargo, si tú les preguntas, altaneramente ellos se van a decir, no, ni creo en Dios, ni me interesa al respecto. Y entonces, ¿vamos a altercar nosotros con Dios por una situación así? No podemos, hermanos. Es Dios y Él sabe por qué lleva a cabo las cosas como las lleva a cabo. Él tiene un plan. Pero, sin entrar mucho ya en el detalle de predestinación, que es importante,
pero no es el punto central. Vamos a ir a lo que es, ¿para qué los eligió a estos creyentes, a estos escogidos? Y es para vida eterna. Cristo es quien hace la mayor referencia a la vida eterna, hermanos. Tengo unas citas aquí y bueno, vamos a leerlas. En Juan 6:47, Juan 6:47 dice así: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y esto va a abrir la puerta. Vamos a avanzar. La vida eterna es conocer a Dios. Vamos a Juan 17:1. Juan 17:1 dice así: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo. Aquí es Cristo en la cena con sus discípulos, y es muy hermoso todo esto, todo lo que está sucediendo aquí, pero vamos a ver principalmente esta cita. Es breve, vamos a ver 3 versículos. Dice: y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahí está, hermanos. ¿Qué es la vida eterna? Porque nuestra respuesta dice, por la buena voluntad de Dios desde la eternidad eligió a algunos para vida eterna. ¿Y qué es esa vida eterna? Porque hay muchas fábulas por ahí que hablan de la fuente de la eterna juventud, de un cáliz, de muchas cosas, hermanos. Por ahí vas a encontrar, y más si te vas más atrás en la historia, ¿no? Cosas mitológicas. Pero parece que la gente aún está buscando eso en la medicina, en tomar una hierba y mantenerte saludable. Y pues en semanas pasadas habíamos visto hasta la hipótesis de decir, ¿y qué pasa si el ser humano hubiera comido del árbol de la vida? Y si se queda eternamente vivo en muerte espiritual, eso está loco. Y parece que el ser humano sigue inventándose esas ideas de cómo alcanzar vivir eternamente. Hay una locura que he oído de pasar toda tu mente, todo lo que está en tu cerebro, pasarlo a una computadora y que eso después lo puedan poner en un clon o algo así. Y no estoy bromeando, hermanos. La gente, científicos trabajan en eso, Sí están intentando hacer eso. Y digo, ¿para qué? Para alcanzar esa vida que esta carne no te puede dar, parece. Y como seres humanos estamos persiguiendo algo, pero es algo ficticio, no lo vamos a alcanzar si no es como dice nuestra cita. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, si conocemos a Dios, conocemos de Cristo, creemos en Él, tenemos vida eterna, hermanos. No es una broma ni una fábula de algo, ay, qué bonito, un día lo vamos a alcanzar, el día que te mueras, de ahí en adelante inicia tu vida eterna. No es así, hermanos. La vida eterna la tenemos si creemos en Dios. Si realmente creemos en la redención que Cristo nos ha dado, tenemos vida eterna. Y eso es para gozarnos. No sé, es difícil haciendo el estudio y viendo toda la información. A mí me llenó de gozo en realidad, hermanos. No, como el pastor menciona siempre, es difícil ver sus caras desde aquí bajo un cubrebocas, pero es así de seguro, hermanos. Es muy, muy seguro. Si tú crees en Dios, crees en la obra de Cristo, tienes vida eterna. Ya, desde el momento en que tú creíste, de ahí en adelante.
no tienes que esperar a morir, no tienes que esperar a que en el arrebatamiento Dios te lleve, no, ya la tienes, ¿sí? Entonces, pero vamos a avanzar para no quedarme atorado en algo aquí, que en realidad es muy, muy importante, ¿eh? Es muy importante destacarlo. La segunda parte dice, entró en un pacto de gracia, y voy a poner el inicio de la primera parte para darle sentido. Dice, por su buena voluntad, así inicia la primera parte, entró en un pacto de gracia para liberarles del estado de pecado y miseria y para ponerlos en un estado de salvación por un redentor, ¿sí? Otra vez vamos a ver eso. ¿Por qué? Porque es muy importante verlo. Es por su buena voluntad. Por su buena voluntad de Dios tiene gracia para con nosotros. No es por otra cosa. No podemos pensar que tenemos un mérito, hermanos. Jamás, jamás. Vamos a ver Romanos 5:21. Romanos 5:21 dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y qué acertados son estos versículos que fueron utilizados para esta porción, para esta parte de la respuesta. ¿Qué más podemos mencionar al respecto? Es la gracia de Dios obrando, no hay otra cosa. Pero entonces entró con sus hijos, con aquellos que escogió, entró en un pacto de gracia. Vamos a Génesis 17, Génesis 17:7. Dice así, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Ahí está Dios hablando de este pacto, el pacto que va a dar a quién, a sus hijos. Y sabemos que como hijos de fe o como hijos de fe somos herederos en Abraham por medio de esa fe. Eso es lo que tenemos. Vamos a Jeremías 31:31. Dice aquí, he aquí que vienen días, y esta porción es larga, hermanos, pero vamos a leerla porque es muy importante. Aquí tengo otros versículos también, pero esto sí es muy, muy importante. Entonces, hablando del pacto que Dios hizo con la humanidad, vamos a leer aquí. Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos por Dios, y ellos serán por pueblo, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Y a qué creen que hace referencia aquí, hermanos? Si no es otra cosa que la salvación que Él nos ha dado, el pacto que tiene con nosotros de perdonar nuestros pecados por medio de Cristo. Es esa. Efesios 2:8 y 9 dice así, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahí está. Esto es un don de Dios. No es un don que nosotros alcanzamos por nuestro esfuerzo, no es porque encontramos la sabiduría que nos lleva a Dios, aunque sí hay que conocer a Dios, pero no es en tu sabiduría, no es en tus fuerzas, es por la pura gracia de Dios.
que tenemos este pacto. Y este pacto, hermanos, se encuentra únicamente condicionado por la fe, dicho directamente. Es por la fe, nada más. Y bien sabemos que esta fe no la producimos nosotros, ¿eh? No es nuestra. Esta fe la produce Dios en nosotros. Entonces, vamos a ir a Juan 6. Juan 6, que dice así. 6:47, perdón. Juan 6:47 dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Ahí está. Cristo hablando de la vida eterna para aquellos que Dios ha llamado. Este es el pacto que Dios ha hecho con nosotros, con los que creemos en Él, para liberarles del estado de pecado y miseria. Y esto pues ya hemos venido viendo en las citas. Este es el propósito: liberarnos del pecado, porque con pecado, sin justicia, sin santidad, nadie verá a Dios. No, es imposible, hermanos, que Dios poder decir, tener una vida eterna sin salvación, porque a veces lo usamos como sinónimos, de decir, ay, es que yo soy salvo. Y eso implica que tienes vida eterna, lo tomamos así. Y aunque son dos, una moneda, y ahí están las caras, es la misma moneda, en realidad son cosas distintas. Pero debemos aclarar que una no viene sin la otra. Tú no puedes tener la vida eterna sin haber sido salvo del pecado. Como dije, tú no te vas a acercar a Dios de ninguna manera si estás en pecado. Si vives en pecado y tú crees que con ese pecado puedes acercarte a Dios, pues estás muy equivocado. No va a suceder. Entonces, esa vida eterna viene a partir de la salvación que Dios nos da en cuanto al pecado. Para ponernos en un estado de salvación y, como vemos, pues salvos del pecado y de la miseria eterna, porque pues el hermano Gerardo ya hablaba de esa miseria y no es nada bueno, hermanos. Vivir así, vivir aprisionado por nuestro pecado no es... Yo puedo recordar vivir aprisionado por mi pecado y no es nada bueno. Vives asustado pensando en, primero, que mañana morirás. ¿Y con qué cara llegarás a Dios? Eso es lo primero. Y de ahí en más derívale a todo lo malo que el pecado encima en tu vida va poniendo. No tienes escapatoria, hermanos. Eso es miseria. No, yo no vuelvo a eso, hermanos. Yo personalmente digo, gracias Dios. Gracias, porque eso no podría. Yo creo que ahorita, a estas alturas, decir, regresar a eso y volver a sentir eso, no. El apóstol Pablo dice, quisiera yo ser anatema con tal de que mis hermanos judíos vinieran a Cristo. Y hermanos, yo debo aceptar que el apóstol Pablo era muy espiritual, porque yo puedo recordar eso y no me gusta, si yo tuviera que escribirlo con honestidad, no sé si lo haría, yo no sé. Y si ustedes pueden ponerse en los zapatos del apóstol Pablo, y ahorita vamos a ver un poquito de él, pero si pueden ponerse, lo que está diciendo es fuertísimo, es muy, muy fuerte. ¿Quién querría ser maldito por Dios en lugar de su prójimo? Y vamos a llamarlo así porque él está hablando de los judíos. No es cualquier cosa, hermanos. Mencionarlo, escribirlo con honestidad, no es cualquier cosa. Mediante un redentor. Y esta es la porción a la que me refería, que no quise adentrarme mucho, pero es inevitable. Hay que hablar, y todos los hermanos desde hace 5 semanas que hemos venido hablando del pecado,
ha sido difícil cortar la enseñanza en el pecado es malo y ahí se acabó. Tratábamos de darle un enfoque, y el enfoque era: hay una salvación, hay una esperanza. Ok, en esta lección empezamos a ver directamente en la respuesta que hay un Salvador, hay esa esperanza, y esa esperanza es Cristo. ¿Qué otro redentor? ¿Quién te redime del pecado? Vamos a Hebreos 1, y vamos a leer del 1 al 4. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Esto es bien importante, hermanos, resaltarlo, ¿eh? Todo tiene que ver con Cristo, todo. Así como hemos visto que desde la primera pregunta es: ¿cuál es el propósito del hombre? Y a final de cuentas es que todo es para la gloria de Dios. Todo converge en Dios. Vean aquí, dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen visible de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas en la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y hay una enseñanza grandísima, hermanos, pero lo que quiero resaltar es esto: la grandeza de Cristo, cómo todo se sostiene en Cristo, y es nuestro Redentor, como podemos ver aquí. Dice la pregunta o la respuesta, dice así: entró en un pacto de gracia para liberarles del estado de pecado y miseria, y aquí estamos viendo como algo muy muy feo. Estás aprisionado y te va a liberar de esto. Dice: y para ponerlos en un estado de salvación por un redentor. Y podemos pasar desapercibido el redentor y decir: pues es que, pues sí, claro, todos entendemos que Cristo es quien redime de pecado. No, es bien importante eso, hermanos. No es algo que debemos pasar nada más por alto, porque todo se sostiene en el final, en el redentor. Ese redentor es el que hace posible todo lo demás, el que hace posible la gracia, el que hace posible la buena voluntad de Dios. Y si notamos aquí, el cual, siendo el resplandor de su gloria, de Dios mismo, y la imagen visible de su sustancia. Nadie puede ver a Dios, hermanos. Si tú ves a Dios, ya mencionaba el pastor en la mañana, cómo por hablar Moisés con Dios, y no, la Biblia dice cara a cara, pero sabemos lo que Dios le dijo a Moisés: si tú ves mi rostro, mueres. Cara a cara hace referencia a que la comunicación era directa, y el cristiano puede tener esa comunicación con Dios, ¿eh? No es algo fantasioso o algo místico, que había por ahí un poder. Sin embargo, ¿cuántos realmente lo hacemos? ¿Cuántos realmente andamos realmente con Dios? Ahora, a lo que voy es esto: Cristo es la imagen de ese Dios, que siendo Dios espíritu no podemos verle, pero a Cristo en su momento sí estuvo aquí, y tenemos la evidencia en la Biblia, y podemos creer que Dios estuvo en esta tierra. Ahora, siendo Él Dios mismo, soportando en sí mismo la creación de un universo y de todo lo que hay en este mundo, todo lo bueno, no podrá redimirnos, hermanos. No podrá ser Él nuestro redentor. Hay
científicos estudiando tanto el universo y no llegan a comprenderlo. Ellos mismos pueden decirte, entre más que estudiamos el universo, más nos damos cuenta que no lo entendemos. Y eso lo hizo Dios mismo. Eso lo sostiene Cristo por su poder. ¿Qué porcentaje de esta creación seremos nosotros? Y Dios puede salvarnos. Dios nos mira. Dios tiene esa voluntad para con nosotros. Vamos a dar un vistazo así un poquito rápido, porque quiero pasar a una cita que no quise poner en el bosquejo como tal para usarla. No me pareció justo en realidad, y quise dejarla aparte y leerla como una porción única nada más para cerrar el mensaje. Pero vamos a verlo así rápidamente. Lo que es la respuesta dice: por la buena voluntad de Dios desde la eternidad eligió a algunos para vida eterna. Entró en un pacto de gracia para liberarles del estado de pecado y miseria y para ponerlos en un estado de salvación por un redentor. Así rápidamente, Dios es bueno y decidió elegir a algunos. Ahí está. Dios elige y es un hecho, y por este motivo es que la salvación es tan segura para el creyente, hermanos. No fue tuyo, como ya vimos. No es algo que tú sustentas, es algo que Cristo mismo sustenta. No es propio del creyente. La justicia de Cristo es imputada en nosotros, y el hermano José hablaba al respecto. Decía: Dios nos ve aceptos porque nos ve a través del filtro de la justicia de Cristo. Y estoy robando sus palabras, pero me gustó mucho el ejemplo. Y es cierto, ese filtro de justicia no es nuestro, hermanos, es de Cristo. Entonces, gracias a eso, nos acepta Dios. Dios hizo un pacto que es seguro, como ya vimos, con sus escogidos, y les libra del pecado por medio de Cristo. Dios no puede mentir, hermanos. Entonces no podemos pensar que hoy sí tenemos salvación y mañana no. Si Él prometió y entró en un pacto, ese pacto no se puede romper, ¿sí? No es posible que tú hagas algo que rompa ese pacto, porque entonces haríamos a Dios mentiroso. Y de hecho, cada persona que dice que perdió su salvación hace a Dios mentiroso. No estudia la Biblia como para entender el alcance de sus palabras. Y no es que Dios es un mentiroso, no, pero en nuestra mente estamos haciendo mentiroso a Dios, y en nuestro testimonio. Yo conozco gente que habla al respecto de una doctrina que se puede perder la salvación, y pues, para ser franco, hermanos, me da tristeza, porque o bien sí es creyente y vive afligido todo el tiempo pensando en que puede perder la salvación y con temor en algo ficticio, o bien no lo es y apoya toda su confianza de la salvación en sí mismo, y no tiene nada, hermanos, esa persona. Pero tenemos también la vida eterna, y la vida eterna pues es la promesa segura de que Cristo nos ha salvado de nuestro pecado, nos redime. Y no es nuestra justicia, va a aclarar muy bien. No es, jamás será nuestra justicia, y ese Redentor es Cristo, no hay otro. Pero quiero leerles esta porción de Segunda de Timoteo. Es el inicio de Segunda de Timoteo. Es Timoteo 1, del 1 al 12. Y por el motivo que lo dejé al final es porque yo iba a tomar del versículo 7 en adelante para apoyar doctrinas nada más y decir que no es incorrecto, hermanos, está bien. De hecho, con los demás versículos, no sé cuántos son, pero todos los demás versículos los utilicé específicamente donde los necesitábamos. Pero el enfoque de esta carta se me hizo muy importante. Es Pablo sabiendo que viene su muerte, y está dirigida a Timoteo. ¿Y por qué no
es correcto decir apropiarnos del mensaje para sentir lo que en su momento costaron estas palabras. Y no quiero exaltar el ministerio del apóstol Pablo, porque en realidad la muerte de Cristo es tan importante y tan fuerte, como les decía antes, es algo increíble si lo contemplas. Sin embargo, esto es un ser humano como tú y como yo, hablando directamente a otro creyente, a otro cristiano, y es muy importante lo que dice esta cita. Vamos a leer, sin hablar más, voy a leerlo, y espero que les sirva, realmente puedan sentir lo que viví al leer esto. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Aquí va a iniciar, dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Aquí va a iniciar las doctrinas que quiero aplicar al estudio que hemos visto, pero véanlo desde el punto de vista que está hablando Pablo. Está siendo muy, muy íntimo con Timoteo. Y dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Quizá no tiene el peso que quisiera poner para ustedes, pero llévenlo a su casa y léanlo y verán lo grande que es lo que está mencionando aquí el apóstol Pablo. Está mencionando todo lo que vimos de nuestra cita, lo está mencionando aquí. Dios nos eligió, Dios nos da esa vida por medio de Cristo. Pero hay una cosa que quiero destacar de aquí. Dice: no tengas miedo de ir y predicar ese evangelio allá afuera. Y ese evangelio, hermanos, quizá a veces decimos: es que yo vivo de una manera piadosa, yo vivo de una manera muy, muy buena, entonces la gente sabe que soy cristiano. Aquí está diciendo, dice: por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones. ¿Qué son esas aflicciones, hermanos? Porque creo que hoy en día no somos tan afligidos por el Evangelio. Y me imagino que es justo que si gozamos de tanto y decimos que somos creyentes, somos cristianos, nosotros sostenemos esta palabra y podemos decir: sí, yo la creo,
pero empezamos a desechar lo que no nos gusta. Y no recuerdo qué hermano estaba hablando de eso, que el pastor en la mañana dijo de recortarlo de su Biblia. Otros hermanos, no me acuerdo qué hermano fue, pero antes hablaron también de eso, de rayarlo y quitarlo de la Biblia. Pero el pastor decía, entonces no me gusta, y lo quito y lo tiro. No es justo, hermanos, porque no es decir que no vivamos de una manera piadosa y que allá afuera nos vean y digan, mira, ese sí es cristiano, entonces ¿qué pasa? Voy a preguntarle por su Dios. Es justo, eso está bien. Hay veces que en el trabajo quizá no hay más que hacer, más que eso, porque no hay tiempo para otra cosa. Pero, ¿qué cuando salimos del trabajo? ¿Qué cuando estamos en un trabajo que sí hay esa posibilidad de hablar de Dios? ¿Lo hacemos? ¿Nos arriesgamos? ¿Padecemos esa aflicción? Porque cada uno aquí sabe que aún con la familia no es fácil. Después te van a tachar. Actúas de una manera correcta. Me hace pensar en situaciones en la familia que puede ser que tú no te involucras. ¿Por qué? Porque no es correcto. Y entonces, ¿cómo te van a ver? ¿Qué dice de ti la familia? Entonces, ¿padecemos esas aflicciones, hermanos? El apóstol Pablo sí las padeció hasta la muerte. No fue una broma, no fue algo bonito que él escribió en la segunda carta a Timoteo. No es algo así nada más, qué bonito, como habíamos dicho. El apóstol Pablo, cada cosa que escribió la vivió. Y no estamos ni así de cerca, hermanos, de vivir lo que el apóstol Pablo vivió. Si es justo padecer por el evangelio, por esa redención que tenemos en Cristo. Y como decía, no quiero hacer menos la obra de Cristo o tomarlo como algo menor en esta enseñanza. Pero tenemos un vivo ejemplo de un hombre como tú y como yo, que actuó de una manera correcta, justa, en cuanto a Dios. Vamos a orar. Padre Santo, gracias le damos por su palabra, Señor, porque nos habla. Gracias, Padre, por la bondad que tiene para con nosotros al habernos redimido, Señor. No es algo que contemplamos quizá a diario y no es justo, Señor. No es justo echar de lado la salvación que ha dado a nuestras almas. Gracias, Padre, por los ejemplos que tenemos en su Biblia, en su palabra, pero sobre todo, Señor, gracias por enviar a Cristo a redimirnos, Señor, del pecado que no habríamos podido quitar nosotros de encima de nuestro cuerpo, Padre, de nuestras almas. Gracias, Señor, por sus bendiciones y por su bondad. Todo esto pedimos en su nombre. Amén.